Buenas noches a todos, muchas gracias por estar. Veo que tenemos montones de especialistas en terapia intensiva y algunos médicos. Bueno, la charla de hoy es seguridad del paciente en el entorno de la terapia intensiva. El doctor Fabián Vito, que ya nos ha acompañado en otras charlas vinculadas al tema de seguridad en varias instancias de la práctica médica. eh, es médico legista con una vastísima experiencia de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de toda el área médica de la compra de seguros que nos reasegura a nosotros en el colegio en el sistema de ayuda médica, el SAM. Así que, bienvenido, doctor. Vamos Muchas a tratar de gracias. exprimirlo, tratar de sacarle el Gra- jugo y gracias. todo su... Gracias, Arturo. Es un día de A terapia. propósito, Sí. pueden hacer preguntas o dejarlas para el final. También hay un chat disponible que las pueden escribir. Al final pueden pedir el micrófono para participar, porque es muy activo todo esto. Bueno. Bueno, doctor, muchas gracias. Para mí siempre es un gusto estar con la gente de Santa Fe y con los invitados que tenemos. Hoy es un día de terapia intensiva. Me pasé toda la mañana las jornadas internacionales de neurointensivismo hablando de estos temas de seguridad del paciente en terapia intensiva. Y a esto nos vamos a dedicar. Mi compromiso es no durar más de una hora para poder tener tiempo después para debatir. Y bueno, como dice el doctor, yo llego a la seguridad del paciente a partir de haber visto mucho daño, mucho sufrimiento, ¿no? Y terapia intensiva, estuve revisando nuestra base de datos en Noble para ver juicios, y la verdad que no es una fuente muy importante de juicios de mala praxis. Lo que no quiere decir, sacando en pediatría y neo, que sí, lo que no quiere decir que no ocurran daños en terapia intensiva. Lo que pasa es que a veces las expectativas de la gente tiene esa visión de que terapia intensiva las cosas están jugadas y pueden pasar cosas malas y no son tendientes a demorar, a denunciar, a demandar. Pero este tema es realmente importante. Hoy los especialistas en factores humanos hablan de entornos VUCA en inglés, VICA en español. Es un acrónimo: volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Nunca el día de un terapista intensivo es como pensaba que iba a ser. Es altamente inestable, pasan cosas, tienen que tomar decisiones todo el tiempo, decisiones que muchas veces traen seguridad y a veces conducen a algún accidente. Los sistemas de este tipo son muy frágiles, no son lineales, no son lineales. Y ustedes lidian con la naturaleza cambiante de la condición del paciente, con la necesidad de tomar decisiones de forma muy rápida. No todas las terapias intensivas del país constan con el nivel de entrenamiento de la gente, el personal que se requiere, sobre todo de enfermería, kinesiólogos, farmacéuticos, y cada vez interactúan con tecnología cada vez más complejas, bombas de infusión, respiradores que muchas veces en una misma institución no están estandarizados, hay distintos tipos de respiradores, distintos tipos de bombas, es decir, el error está al caer y por eso nos llama la atención que el 20% de los pacientes admitidos en una terapia intensiva experimenten eventos adversos, entendido evento adverso como daño producido al paciente a consecuencia de la asistencia y no propio de la enfermedad. Bueno, la agenda que tenemos es hiper exigente. Yo eh, voy a puntear algunas cosas. Quiero decirles que además de tener la grabación y el PowerPoint de esta charla, yo les voy a enviar documentos con cada uno de estos temas que están viendo ustedes en pantalla, muy detallados, con bibliografía, para los que quieran profundizar en estos conocimientos. Este es el plan que me he trazado y el desafío es hacerlo en una hora y cinco. Créanme que cada uno de estos temas da para un seminario completo. Vamos a hablar un poquito de comunicación, vamos a hablar del tema de control de infecciones, de errores de medicación, del tema de factores humanos como distracciones, fatigas, alarmas. Bueno, vamos a ir yendo a lo largo de cada uno de estos temas. Y me parece importante comenzar por la importancia de la comunicación efectiva y trabajo en equipo en la terapia intensiva. Miren, yo tengo 60 años, 34 años de médico, fui neurocirujano durante 17 años y claramente en el Hospital Fernández
de Buenos Aires, público, y la terapia intensiva siempre fue la quintesencia del trabajo en equipo. Cuando nadie hacía recorridas multidisciplinarias hace 30 años, ya era común que en las terapias participara enfermería, kinesiología, los médicos, los residentes, algún farmacéutico se veía por ahí. Y claramente esto es central porque yo necesito una terapia intensiva, un equipo de alto rendimiento. Los equipos cometen mucho menos errores que los individuos, sobre todo cuando cada miembro del equipo sabe perfectamente cuál es su función, qué es lo que hace el otro, cuando no hay miedo a hablar, cuando se pueden compartir modelos mentales, cuando uno confía en el otro. Entonces, el trabajo en equipo debe entrenarse permanentemente y una terapia es importante. Por eso, no me parecería mal que en las terapias cada tanto, una vez por año, se hiciera alguno de los cursos clásicos de trabajo en equipo, ¿no? Ahí vemos Team Steps, está el CRM, algunos de los que hay en la Argentina. Si no se puede asistir, por lo menos tomar estos conceptos para trabajar estas habilidades que requerimos, ¿no? O sea, el trabajo en equipo se entrena, la conciencia de situación, la comunicación efectiva, el apoyo mutuo, los liderazgos. Esto es central para prevenir accidentes en cualquier ámbito y la terapia intensiva, como dije, es un ámbito muy complejo. Hace muchos años, Google vio que algunos equipos de trabajo, de todos los equipos que tenían en el mundo, en un proyecto que se llamó, creo que Aristóteles, no recuerdo bien, eran mucho más efectivos que otros. Tenían mucho más eficiencia, cometían menos errores, y ellos vieron que estos equipos tenían estas 5 cosas, ¿no? Y destaqué la primera, la seguridad psicológica. Si yo estoy en una terapia intensiva, donde no se puede hablar, donde hay una estructura jerárquica muy rígida, donde la gente tiene miedo, donde no es seguro equivocarse, va a ser un problema. Entonces, claramente los equipos necesitan que cada uno, cada miembro del equipo, independientemente de su función, sentir que su trabajo es importante, tiene un significado y confiar en los compañeros. Y cuando hablo de comunicación, esto es el ABC de la comunicación, ¿no? Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay un canal y hay una acción buscada. Esto es el libro UPA de la comunicación. Curiosamente, a los médicos no se nos forma no ya en el componente interpersonal, afectivo de la comunicación, sino en el componente técnico. Porque el emisor, por ejemplo, puede no haber recibido, no haber integrado la información de las distintas fuentes. El receptor del mensaje puede estar haciendo otra cosa, en otro contexto, ocupado en otra cosa. El mensaje puede ser ambiguo, el canal absolutamente inapropiado, lo dejo anotado, lo pongo por teléfono. eh, y entonces las cosas van a fracasar. En cada uno de estos puntos, nosotros tenemos que luchar por tener una comunicación efectiva. Tengo que garantizar que quien está recibiendo mi mensaje lo recibe de la forma que yo pretendo que lo reciba. Y cualquiera de estos ravioles que le falte a la comunicación, va a haber un cortocircuito, porque si es clara, concisa, oportuna, pero le falta esa pieza central, el paciente tenía este antecedente, era diabético, lo que fuera, vamos a tener un problema. Si es completa, clara, concisa, pero me llega tarde, como lo vemos lamentablemente muchas veces, también voy a tener un problema. Entonces la comunicación se trabaja. El arte de dar la información correcta a la persona correcta en el momento indicado es un arte. Y ese arte debe entrenarse permanentemente. La comunicación es importante en todo momento, pero hay algunos en los cuales es central. Y hablo de todo lo que es las transiciones asistenciales. Ustedes como terapistas saben lo que es que te bajen un paciente de quirófano sin el parte quirúrgico, sin el parte anestésico, sin el manejo de fluidos, sin tener la información que ustedes necesitan para manejar ese paciente en el posoperatorio inmediato. Muchas veces no hay en esta integración, en este cambio de manos, y esto pasa cuando el paciente pasa de la UTI a piso también, de la guardia a UTI, de UTI a quirófano, de quirófano a UTI. Es muy importante tener procesos estructurados, los vamos a ver un ratito, aceptar la responsabilidad, etcétera. A veces hay que planificar acciones, como cualquier equipo, tenemos que planificar quién hace qué. Entonces es importantísimo que ahí también seamos asertivos. Muchas veces, y pienso tal vez en un residente, hay que pedir ayuda, ¿no?
o un médico generalista que está pidiendo a un médico de terapia. Bajá, por favor, necesito. Bueno, ¿qué querés? ¿Cuándo lo querés? ¿Cómo lo querés? Ahí no hay posibilidad de una comunicación inefectiva. Y por supuesto, cuando hay que transmitir información crítica, no se puede transmitir información crítica. Imagino, por ejemplo, un bioquímico del laboratorio que se está pasando un potasio altísimo, o algo, o algún valor crítico de laboratorio y hacerlo rapidito por teléfono sin parar, escuchar, escribir, repetime si te entendiste lo que yo te dije. Entonces, claramente, esto se trabaja y se trabaja a través de comunicación estructurada. ¿Por qué estoy yendo tan rápido? Porque me comprometo cuando quieran hacer un webinar como se debe de 1 hora para hablar de comunicación. Pero todas estas cosas son importantes, muchas se hacen ya en las terapias, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si cada paciente tuviera en su pequeño box un gráfico con los objetivos diarios? ¿Qué es lo que queremos de esto, no? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en el día con este paciente? Los famosos briefings, huddles y debriefings. Yo no encuentro realmente buenas traducciones de estas cosas al español, ¿no? Un briefing es una mini reunión antes de empezar el turno de terapia intensiva. No es un pase, es un briefing, como hacen las industrias de alto riesgo, como hacen los pilotos, donde se revisan los pasos críticos. Este paciente tiene que ser dado de alta, atención con este paciente que tiene que hacer este estudio, cuidado que faltó tal persona, es importante que el cirujano venga, el briefing, ¿eh? Nos ponemos de acuerdo en los puntos críticos de ese turno. El debriefing. Los que hacen simulación saben la importancia de la práctica reflexiva. Después de que hacemos una tarea, nos juntamos 5 o 10 minutos. ¿Qué hicimos bien para repetirlo? ¿Qué hicimos mal para corregirlo? ¿Cómo nos sentimos con respecto a esto? Y después están los huddles, ¿no? Es un término que viene de los jugadores de fútbol americano cuando las circunstancias cambian. Hay un accidente múltiple en la guardia, tengo que liberar camas, nos juntamos, hacemos este huddle, esta reunión, recalculando, como diría el Waze. Los checklists, que son hechos para expertos, no para novatos, que tienen automatizadas sus cosas. La comunicación visual, hoy cada vez más se ve el tema de imanes, ¿no? Paciente alérgico, paciente en ayunas, con colores que se colocan en estas carteleras que estoy hablando, podemos discutirlo después. El famoso escribo, repito y confirmo, es decir, verificar, cerrar el loop de la comunicación. Tengo un valor para decirle, por favor, lápiz y papel, escriba, repita, confirma, o el teach back. Esto se ve mucho en los pases hoy estructurados. Repetime qué es lo que tendrías que hacer en este turno. Repetime, a ver si entendí, porque yo no puedo terminar un pase diciendo, entendiste lo que tenés que hacer, ¿no? Lo más probable es que la gente, también pasa con los pacientes esto, te diga, sí, entendí. Ahora, cuando le pedís que te repita, te dice cualquier cosa. Y bueno, ahí es importante en la estructura. Y no tenemos tiempo hoy porque apenas vamos a puntear, pero yo creo ya a esta altura del partido que las terapias intensivas en sus pases y en sus consultas tienen que adoptar o el ISBAR o el IPAS. Elijan lo que quieran. ¿Qué son estas técnicas? Son técnicas que obligan tanto al emisor como al receptor a seguir un orden. ¿eh? Acá vemos el orden del SBAR o SAER en español. Algunos le agregan una I de identificación. No es lo mismo, ¿por qué no me venís a ver a este paciente que no lo veo bien? A decir, llama a Fabián Vítolo de piso, tal, lo llamo por el paciente González de esta fecha de nacimiento, los indicadores que están con dificultad respiratoria, situación. Este paciente había sido operado por el traumatólogo Pirulo hace 3 días, estaba muy bien. Y acá esto es muy importante porque me obliga en estos pasos a reflexionar. ¿Y vos qué pensás? ¿No? Me estás pidiendo a mí la consulta como neurocirujano, ¿no? ¿Y vos qué pensás? Y yo creo que está haciendo hematoma extradural. ¿Y vos qué me recomendarías? Una tomografía urgente y que venga. O sea, a veces yo he visto tarjetitas, y yo cuando uno se empieza a comunicar con estas cosas, realmente mejora mucho su estructura. Y el iPass ganó el premio a la calidad como forma de transmisión de información en Estados Unidos. Ya ha habido colaborativas en la Argentina, una dirigida por Jorro Barón, un médico terapista infantil de Casa Cuna, que hizo una colaborativa que mejora. Fíjense, también es un acrónimo que acá vemos
que incluso si uno tuviera un iPad o algo tecnológico y pudiera estar haciendo el pase y evolucionando, sería fantástico. Nadie lo tiene, pero digamos, fíjense, importancia, paciente, acciones. Esto me gusta el iPad para los pases, ¿no? Porque te da, es decir, las acciones que tendrías que hacer en este turno. Y te obliga a pensar la S es de contingencias, ¿no? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Si hace fiebre, lo cultivás. Si da mucho por el drenaje, llamás al doctor Vítolo. Si ya, bueno, entonces te obliga a pensar en contingencias. Y por último, el famoso repetime, la síntesis del receptor. El receptor tiene que decirte y repetirte todo lo que lo que se hizo en el pase. Es un ejercicio, esto que parece fácil, es realmente muy, muy difícil de hacer. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que me comprometo cuando quieran, está el doctor Serrano acá, a dar una charla larga de comunicación. Tenemos que comunicarnos de manera mucho más efectiva, mucho más eficiente. Acá son algunos consejos, ¿no? Que son consejos de la Joint Commission, la comisión que acredita calidad en los Estados Unidos, de cómo debería ser el pase. Algunas cosas interesantes, ¿no? El pase es sagrado, ¿no? Zona libre de interrupciones. O sea, si hay una urgencia, alguien sale a manejar la urgencia. Sería ideal que no tuviéramos los WhatsApps ahí, a no ser que lo usemos para comunicarnos, ¿eh? Fíjese otra cosa interesante de acá. Pacientes. Hoy vamos a hablar en la última parte de humanización de terapia intensiva, la importancia del rol. ¿Qué pasaría si nosotros damos la opción a la gente de si quiere quedarse en nuestro pase, quédese con nosotros? Y le vamos a explicar qué significa una creatinina alta, le vamos a explicar qué es un proceso de destete. Si la familia cumple un rol también. Por supuesto que si uno lo puede hacer con tecnología, que sea amigable, tener estas plantillas que uno vaya completando, claramente sería mucho, mucho más fácil. O sea, primer ítem, comunicación y trabajo en equipo, me parece central. Tarea para el hogar, yo les puedo enviar después información. Exploren técnica de comunicación estructurada en los pases, exploren la técnica iPass o ISBAR, si algunos ya la estoy utilizando, me gustaría después eh, en el debate poder que me cuenten cómo les está yendo con esto, ¿no? Y yo les puedo contar también experiencias de otros equipos que estamos implementando. Porque lo peor que te puede pasar es pensar que te comunicaste, como decía Bernard Shaw. El problema más grande de la comunicación es la ilusión de que tuvo lugar. Yo te lo escribí, yo te lo dije, yo te lo pasé. Esto lo vemos mucho en los juicios, ¿no? O sea, la verdad es que no se cerró nunca el círculo de la comunicación. Bueno, punteamos y vamos yendo en distintos temas. Esto es un tema enorme, ¿no? O sea, yo me apasiona la seguridad del paciente, ¿no? Y muchas veces visito hospitales y me dice, sí, tenemos un comité de seguridad. Le digo, ¿vos tenés gente que hace control de infecciones? No, entonces empezá por ahí, porque la verdad es que es un tema. Hoy hablaba con la jefa de terapia de un importantísimo hospital, de los tres más importantes de la capital federal, de agudos, y me dice que no tenía su tasa de neumonía asociada al respirador, porque no tenía la forma de medirlo, porque no tenía infectólogos. Así es muy difícil, es muy difícil. Fíjense que una de las metas internacionales de seguridad es la lucha contra las infecciones, y cuando uno habla de infecciones asociadas al cuidado, ¿eh? El 85% tienen que ver con infecciones asociadas a dispositivos, generalmente terapias intensivas, estoy hablando de vías centrales, de respiradores, de sondas vesicales, y las infecciones de sitio quirúrgico, con el drama de los microorganismos resistentes, que no es el tema de hoy. Entonces, cuando uno dice, bueno, las terapias intensivas son un lugar donde nosotros tenemos que realmente manejar. Ustedes saben que las pocas instituciones que reportan al vida en Argentina, que no son más de 70, 80, o sea, los que están midiendo realmente infecciones asociadas al cuidado, las tasas argentinas, cuando dicen yo estoy en la media nacional, la media, y si hay infectólogos acá lo van a entender, la media nacional es un escándalo. La media nacional triplica a la tasa de neumonías y bacteriemias de países que tienen control de infecciones consistentes. Nosotros, el mundo desarrollado, fundamentalmente sajón, está hablando de bacteriemia cero asociada a catéter central.
La última tasa del reporte de vida era 4 por 1000 días catéter, 5. El mundo está hablando de tasas de neumonía asociada al respirador de 3, 4 por 1000 días respirados y algunas provincias nuestras tienen hasta un 30 por 1000 días respirados. O sea, tenemos muchísimo para hacer. Y la verdad que cuando uno piensa en terapia, ¿no? Y piensa en control de infecciones, bueno, si ustedes se fijan, eh, HRQ es la Agencia Federal de Calidad de Estados Unidos, eh, y cada tanto saca prácticas de seguridad con evidencia científica. Cuando uno se pone a pensar, casi todo cae en terapia, ¿no? O sea, los bandes para vías centrales, los paquetes de remoción de vías vesicales, gente que está sondada, sobreindicada, el tema de higiene de manos, bueno, muchísimas cosas caen sobre terapia intensiva. Pero dentro de todos estos temas, yo me voy a focalizar principalmente en los bundles, ¿no? En los paquetes de medidas, porque creo que hay cierta confusión en el concepto de paquete de medida, bundle y protocolo, ¿no? Muchas veces yo visito terapias intensivas y digo, ¿tienen el concepto de bundle para bacteriemia? Sí, sí, tenemos un protocolo. El paciente, no, no, yo te pregunto si es un protocolo, yo te pregunto si estás pidiendo como bundle. Entonces voy antes de meterme a vomitarles el bundle, que ustedes los conocen mejor que yo y que van cambiando, quiero decirles el origen, porque el origen es muy interesante. En el año 2001, el IHI, el Instituto para la Mejora, decidió un proyecto, ¿no? El proyecto se llama Diseño Ideal de la Terapia Intensiva. ¿Qué querían esto? Mejorar procesos en la terapia intensiva y llevarlos a un nivel máximo de confiabilidad. IDICU se llamó, Ideal Design of Intensive Care Unit. Y ellos tenían la consideración, por eso empecé con el trabajo en equipo, que el trabajo en equipo, la comunicación en equipos multidisciplinarios, iba a mejorar todos los indicadores de la terapia intensiva. Se dieron cuenta, empezaron con objetivos diarios, con recorridas multidisciplinarias, no lograban mejor muchos avances con todo esto, entonces decidieron concentrarse en dos áreas que son de altísimo riesgo, de alta mortalidad y de altísimo costo. Entonces dijimos, bueno, vamos a concentrarnos en bacteriemias asociadas a catéter y nos vamos a concentrar en neumonías asociadas al respirador. Y vamos a tener el concepto de bundle, que me gustaría destacarlo. Bundle es manojo, atado, combo. Y esta es la definición de bundle. Para diferenciarlo de un checklist, para diferenciarlo de un listado de verificación. Es un pequeño conjunto de intervenciones. Cuando digo pequeño, 5, 6, 4. ¿Por qué? Porque vamos a ver que después tengo que pedir por todo o nada. Si yo pongo 25 o 19 preguntas como es el checklist y no voy a poder medir por todo o nada. De intervenciones basadas en la evidencia. Esto también es muy importante porque los componentes del bundle o del paquete de medidas tienen que tener un nivel de evidencia alto, nivel de evidencia 1, porque ustedes saben que los médicos nos gusta mucho discutir el nivel de evidencia de las cosas, entonces no discutamos la evidencia ya está, discutamos cómo implementamos. Para un segmento o población definida de pacientes, o sea, en este caso, pacientes respirados en terapia intensiva, no en otro lado, ¿eh? Los bandes de sepsis, sepsis en la guardia o sepsis en terapia intensiva, pero estamos hablando de terapia intensiva, que cuando se aplican todas juntas, no una, no dos, no tres, sino todas juntas en manojo, en atado, tienen mucho más importancia que cuando se aplican en forma aislada. Y acá, si bien, fíjense, tiene los dos grandes bandes, ahora me dicen los terapistas que ya el de neumonías, la higiene bucal con clorexidina puede ser higiene bucal con otra cosa, pero básicamente son estas cinco cosas. El primer bundle fue el bundle de vías centrales, ¿no? Lavado de manos, precauciones de barrera máxima, antisepsia con clorexidina, evitar la vía femoral y todos los días en el pase de sala preguntarse si el paciente necesitaba o no esta vía central. Y el bundle de neumonía tiene que ver con, a no ser que esté contraindicado, cabecera a 45 grados, despertar al paciente de la sedación. Estas cosas no tenían tanto que ver con neumonías, porque yo dije que hace la profilaxis de trombosis venosa y la profilaxis de úlcera. Son básicamente
las medidas que tiene que tener un paciente respirado, pero lo que se vio es que bajaba muchísimo, muchísimo las neumonías. ¿Y por qué el concepto de bundle? Porque yo tengo que hacer 5 cosas. Veamos estas. Me tengo que lavar las manos, tengo que colocar precauciones barrera máxima, tengo que hacer antisepsia de piel con clorexidina, 5 cosas. Y el 90% de las veces me lavo las manos, bien, otras veces más o menos. En el 90% de las veces lo hago con precauciones máximas, otras veces no tengo, coloco un fenestradito. Bueno, 90, 90, 90, 90. ¿Cuál es tu nivel de eficiencia? 0,9 por 0,9 por 0,9 por 0,9 por 0,9 es 59% de eficiencia. Vos estás siendo muy ineficiente. Tienes un gran nivel de ineficiencia cuando medís por todo o nada. Porque este es otro concepto central de los bundles. Se mide por todo o nada. O hiciste estas 5 cosas o no hiciste nada. Y si vos querés tener cero de bacteriemia, tenés que tener un nivel de cumplimiento por el todo de más del 95%. Si no, vas a seguir teniendo las tasas que tenés. Entonces, ellos vieron que cuando se cumplía por todo o nada, empezaron a tener resultados espectaculares, espectaculares. ¿Eh? ¿Y por qué es esto? Porque si yo les digo a ustedes, bueno, sí, esto es lo que hacemos. Sí, por supuesto, hacemos esto, es nuestro protocolo de colocación, pero una cosa es el trabajo como está escrito y otra cosa es el trabajo como se hace. Y les puedo asegurar que cuando ustedes miden la distancia entre el trabajo como está prescrito y cómo se hace, es enorme. Entonces, claramente te cambia la percepción. De hecho, cuando se empezó a medir, vieron que el cumplimiento total de los bandes en los primeros protocolos de prónomos, etcétera, era del 30%, porque Peter Pronovost, que es un anestesiólogo intensivista de Johns Hopkins, que publica en el New England, fíjense el año 2006 ya, él ayudó a popularizar el concepto de bundles. Eh, Fíjense, la terapia intensiva de Johns Hopkins tenía niveles bestiales de bacteriemias, más del 25 por 1000 días catéter. Entonces él vio este concepto y dijo, "Bueno, vamos a entrenar fuertemente". Por supuesto, consiguió un convenio con Arrow para tener que, no que tuvieran todo el pack de vías centrales. Entrenaron a la gente y fíjense, a partir de que comenzaron a utilizar el bundle, fueron bajando y mantuvieron cero, 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 cero. ¿Cuánto tiempo se mantuvo cero? 3 años de cero. Entonces, claramente esto funciona. Fíjense solamente en el primer año, la aplicación de este concepto por todo o nada significó, comparado con el año anterior en el mismo John Hopkins, que hubiera 43 menos bacteriemias y 8 muertes menos. Y las neumonías, el porcentaje de pacientes sin atención adecuada pasó del 70 al 4 y murieron 21 pacientes menos, con ahorros monstruosos. Y después le dijeron a Peter, Peter, está bien, John Hopkins son millonarios, tienen plata, Arrow, me viene el pack de vías centrales, ¿por qué no venís al mundo real? ¿Por qué no te venís al mundo real? Al estado de Michigan. El estado de Michigan, el estado con más, ellos miden el percentil superior, es el peor alumno de los Estados Unidos. O sea, las peores tasas de Estados Unidos estaban en las 120 terapias intensivas del estado de Michigan. Entonces, este proyecto lo pueden googlear, se llama Proyecto Keystone. Mucho entrenamiento, mucho grupo focal, mucho Zoom, mucho simulación para aplicar el concepto de bundle, que se entiende fácil, pero se aplica, es difícil de implementar. Y fíjense, el estado de Michigan pasó de ser el peor a ser uno de los mejores. Por cada dólar que se invirtió, se ahorraron 200 millones. Se calcula que este proyecto le ahorró al estado de Michigan 200 millones de dólares y significó salvar 1.500 vidas comparando con lo que pasaba antes. O sea, esto funciona. Creo que la tarea para el hogar es realmente explorar el concepto de bundle, tomárselo en serio y ver si se puede hacer, porque en definitiva, si una droga fuera tan eficaz para salvar vidas como esto listado de verificación, estaríamos todos yendo a los congresos para encontrar esta droga que te salva tantas vidas. Y una cosa que me parece importante en las terapias intensivas es reconocer el trabajo de la gente y pasar de lo abstracto a lo concreto. Porque
Y esto yo lo aprendí hace muchos años, en el año 2012 tuve la suerte, la oportunidad de visitar el Children de Boston, el Hospital Pediátrico de Boston. Y bueno, una de las cosas que me sorprendió es que todos sabían cómo estaba la tasa de infecciones, todos sabían el que limpiaba, el enfermero, el médico. Claro, ellos tenían este cartel visible, no solamente en el office de los médicos, sino visible a todo el mundo. Fíjense, ¿qué pasaría si sus terapias intensivas, esto está tomado de las fábricas, de los accidentes laborales, días desde la última infección del catéter central, 42. Récord histórico, hace 2 años, tuvimos 155 días sin infecciones del catéter central. Y esto te vuelve hasta algo deportivo, porque si yo estoy con un récord de 155 días y tengo que colocar una vía central, lo que menos quiero es que yo romper el récord, que sea yo, mi vía central, la que quiebre ese récord. Y esto lo que logra es transformarte una tasa que no te dice mayormente nada, es decir, 4 por 1000 días catéter, a vos no te dice nada. Ahora, si yo te digo, mirá, acá hace 300 días que nadie se infecta, ¿eh? Y bueno, es otro tema, ¿no? Y el reconocimiento, otra de las cosas que me sorprendió en esa terapia, eran estos carteles, ¿no? No siempre es dinero. Felicitaciones al equipo de diálisis. 14 meses sin infección asociada a catéter. Todos contentos. El reconocimiento de las cosas que se hacen, de que se hacen bien. Me parece, en este sentido, muy importante. Bien, vamos punteando estos temas. Eh, y vamos al tema de errores de medicación, uno de los grandes desafíos mundiales de seguridad del paciente, ¿no? De hecho, hace 2 años, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente eh, estuvo dedicada al tema de errores de medicación, ¿no? Y bueno, es un error frecuente en la terapia intensiva. De hecho, cuando uno se pone a pensar, más del 78% de eventos graves en las terapias se producen este, con el tema de medicación. Los otros tienen que ver con intubaciones, etcétera. Y esto tiene que ver con estas cosas que vemos, ¿no? Seguimos comprando bombas de infusión de distintos tipos, no hay estandarización, hay llaves de 3 vías que conectan con cualquier cosa, no hay jeringas de inyección oral, los esquemas terapéuticos son muy complejos, hay mucha sobrecarga, hay interrupciones, vamos a hablar de esto en un rato. Entonces, no te llama la atención realmente que los errores de medicación sean algo importante. A ver, yo he visto a esta altura del partido. Ustedes les habrá sonado los accidentes con vincristina por vía intratecal, ¿no? O sea, de un tratamiento oncológico de una paciente VIP que para no ir a oncología con personal entrenado se decidió hacer el tratamiento oncológico en la terapia intensiva con gente no entrenada, encima se habían cambiado de proveedores, bajaron la medicación intravenosa y la medicación intratecal toda junta, alguien abrió, le pasó al neurocirujano, le colocó la vía intratecal que obviamente produce una muerte espantosa que ni siquiera es en el momento. Ya tuve 3 de esos casos. Hemos visto en pediatría soluciones orales pasadas por vena. Y bueno, y generalmente eso le pasa a buena gente, ¿eh? No estoy hablando de malos profesionales. Porque cuando uno piensa llaves de tranvía que conectan con cualquier cosa, bombas de infusión complicadas y distintas, gente que está haciendo módulos que por ahí no es del área, bueno, falta de marcación de jeringa de inyección. Y bueno, como todo lo que es medicación, las prescripciones es un tema, ¿no? O sea, cuando uno piensa en errores de medicación en cualquier ámbito, no solo en la terapia intensiva, esto es como los aviones, están en el despegue y en el aterrizaje de mayor riesgo. El 80% se lo lleva, si bien está muy simplificado el proceso de medicación, tiene como 20 pasos, pero lo hicimos más sencillito. El 80% se va entre la prescripción, prescripciones ambiguas, etcétera, y la administración. El problema es que muchas veces los errores de prescripción son interceptados, porque hay varios pasos en la cadena. Ahora, cuando vos te equivocaste de vía o te equivocaste de dosis y realmente no se intercepta y muchas veces puede ser mortal. Ahora bien, cuando uno va a ver los accidentes mortales, cómo se produjeron, en general están vinculados a medicamentos de alto riesgo. Y yo les diría que el 80% de los accidentes está en este grupo de drogas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con heparinas, insulinas, opiáceos, sedantes, no tanto por los sedantes en sí, sino porque
pueden producir caídas, potasio endovenoso, soluciones concentradas de electrolitos que no vienen marcadas muchas veces, que cuesta leerlos, que no vienen preparados de farmacia, que tienen que prepararse en la misma unidad. Bueno, prometo cuando quieran hablar de medicación segura. Yo hoy estoy haciendo un paneo enorme para ver todos los temas de la terapia, pero cada una de estas cosas debiera tener una estrategia, ¿no? Menos nombres comerciales, estandarizar, etcétera. Y esto también pasa muchas veces, estas soluciones alternativas. Esta foto me la mandó un alumno, me la mandó. Esto es una solución oral pasada por vena, que afortunadamente se tapó la vía y el paciente no le pasó nada. Entonces, claramente también hay temas de sistema. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ni que hablar, si soluciones por diseño, ¿no? Esto como todo el mundo de la seguridad del paciente, tener soluciones por diseño, que las cosas que van por vía intratecal o vía oral no pudieran enganchar una llave de 3 vías que va intravenosa. Pero como mínimo, si bien esto no está absolutamente estandarizado, tener marcación de puertos de inyección. Esto es tomado del Instituto Australiano de Seguridad del Paciente. Fíjense, cuando voy a colocar, ahí ya veo que azul es vena. Si fuera amarillo, y yo probablemente me hubiera evitado ese error de medicación. El tema de órdenes verbales es todo un tema también, ¿no? Uno le gustaría prohibirlas, decir, "Mira, si no está escrito, no lo hacemos", pero esto es imposible. Ustedes que trabajan en una terapia intensiva saben que a veces están con guantes, pasa algo, indican verbalmente. eh, Ante la falta de eliminación, uno debería decir, bueno, no vamos a poder eliminar totalmente las órdenes verbales, pero lo que sí vamos a hacer es regularlas, ¿no? ¿En qué circunstancias podemos o no podemos dar órdenes verbales? Nunca para medicación que requiere cálculos. No deberíamos poder darla para medicamentos de altísimo riesgo, a no ser que sean circunstancias excepcionales. En el caso que la tengamos que dar, decir siempre, le escribo, repito y confirmo, y decir para qué. Porque un 2 se confunde por teléfono con un 10. ¿eh? Hay abreviaturas peligrosas. El tema de medicamentos LASA, Look Alike, Sound Alike. ¿eh? Bueno, esto es imposible. O sea, claramente esto tiene que ver con ver estos medicamentos que a veces por una cosa de compra se compran parecidos. Y lamentablemente es un problema mundial y en la Argentina hay muchísimos de estos problemas donde tenemos mucho para hacer todavía, ¿no? O sea, desde colocar lupas, por ejemplo, de la Sofi de Enfermería empotradas, esto lo he visto en el Garrahan, las ampollas color ámbar con letra chiquitita negra que no se lee nada, hasta poner estos Tolmar letters, ¿no? O sea, ver lo que se distingue. Pero para esto es fundamental la colaboración de farmacéuticos hospitalarios. Por supuesto, una de las cosas centrales en seguridad del paciente es tener en cuenta las abreviaturas peligrosas. El CC, la UI cuando se escribe en papel, Unidad Internacional en papel, muchas veces la U se confunde con un cero. Y no va a ser la primera vez ni la última, he tenido 3 casos de eso, donde la enfermera en vez de colocarle 50 unidades, coloca 500, o sea, confunde el cero, la U con un cero, ¿no? O lo mismo con algunas drogas, pues yo te digo, bueno, una dosis de DFH cada 8 horas. Vos me dirás difenhidramina. Y yo te digo, como neurocirujano, para mí DFH es difenhidramina. MTX, ¿es metotrexato o mitoxantrona? Bueno, la verdad es que esto merece tener un glosario. Y yo creo realmente, lamentablemente, en la Argentina, y yo trabajo con una farmacéutica hospitalaria, creo que hay que revalorizar el rol del farmacéutico hospitalario, ¿no? Eh, Todavía farmacia hospitalaria en muchos lados es gente que despacha. Cuando uno va a centros de primer nivel, encontrar una farmacia con personas validando todas y cada una de las indicaciones en los lugares donde hay gente, incluso participando en piso de las recorridas, manejando stocks. A veces hay incluso farmacias satélites en las mismas terapias intensivas. La verdad es que esto está probado, ¿no? La participación de farmacéuticos clínicos, en las unidades, si uno pudiera tener el milagro de tener el farmacéutico haciendo el pase con nosotros, no solamente verían, como se vio en este trabajo clásico ya del año 99 de Lucian Leap, disminuir bestialmente los eventos adversos vinculados a medicación,
sino que verían disminuir también enormemente los costos, porque harían un uso mucho más efectivo de la medicación. Entonces yo creo mucho ojalá haya algún farmacéutico escuchándonos, en el rol de farmacia hospitalaria, ¿no? Farmacéutico activo, como miembro activo del equipo, validando lo que decimos, estando atento a los pacientes que tienen más de 12 indicaciones y en terapia es común, estando atento a los pacientes que tienen insuficiencia hepática, renal o cardíaca, estando atento a los obesos, a los neonatos, a todos aquellos que realmente tienen mucho para aportar. Creo mucho en esto. Wow, ¿cómo estamos yendo de tema en tema, ¿no? Y quiero rescatar un tema que ha sido muy subestimado por, por los que hacemos seguridad del paciente, ¿no? Fíjense que nosotros los que hacemos seguridad del paciente, y por ahí hay gente que se dedica a esto y no a terapia, una de las metas internacionales es la prevención de caídas, ¿no? Y trabajamos fuerte en la prevención de caídas. Pues bien, la principal causa de caídas en los hospitales es el delirium, el síndrome confusional agudo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y en terapia intensiva ni que hablar. El delirium es muy frecuente. En pacientes internados, respirados, la incidencia acumulativa de delirium es del 75%. En unidades quirúrgicas, hasta un 53% de personas que son sometidas a cirugías mayores. El delirio es una causa importantísima de muerte y discapacidad. Nunca vuelven a ser iguales. Se asocia paciente que estaba bien en su casa, tiene un delirio, después también en un geriátrico, con gran dependencia funcional, luego del alta, con deterioro cognitivo. Aumenta los costos bestialmente. El delirio le cuesta a Medicare de Estados Unidos 164.000 millones por año, ¿eh? De los cuales 11.000 millones son en costos hospitalarios y 153.000 en costos de geriátricos, poshospitalarios, de centros de subagudos. El delirio suele ser subdiagnosticado, ¿eh? Distintos estudios y revisiones sistemáticas te demuestran que no se diagnostica en el 60% de los casos. Y el delirium puede prevenirse en gran medida. Y el delirium es un tema central de la terapia intensiva. ¿Eh? Entonces, yo no me voy a meter acá a una clase de delirium, ustedes saben mucho más que yo, pero es un diagnóstico básicamente clínico que hay que entrenar, que hay que estimular y que todo el mundo tiene que estar entrenado en la terapia para distinguir lo que distingue al delirium, que es el síndrome confusional de instalación aguda en sus distintas vertientes, hipoactivo, hiperactivo, mixto, casos inclasificables. Entender que todos los pacientes que están en terapia tienen factores predisponentes muy importantes para el delirium. Fíjense, vamos leyendo. Edad mayor de 65, demencia, fragilidad, deterioro, comorbilidades, polifarmacia, déficit. Pues estos son factores predisponentes. Y si a todo esto le agregamos cosas que también son frecuentes en la terapia intensiva, como la hipoxia, la infección, muchas drogas, la alteración electrolítica, y ahí tenemos el tema. Entonces, tarea para el hogar. Ustedes deben conocer el CAM y el CAM-IQ. ¿Eh? Es otra de las tantas escalas que utilizamos en seguridad del paciente. CAM es Confusion Assessment Method, ¿no? O sea, el método para evaluar el estado confusional. Hay escalas para esto. En la terapia se agrega la escala de agitación esta de Richmond. Yo no soy un especialista. Lo que digo es que es un tema que merece ser estudiado, que merece ser diagnosticado, que merece ser interpretado con sus diagnósticos diferenciales. Les voy a mandar en el material de lectura una revisión que hice hace 2 o 3 años sobre el tema de... Vemos mucho de esto. No es que vea juicio, sino que lo veo en las terapias, ¿no? Entonces, tener en cuenta, y esto también hace en a las terapias humanizadas, ¿no? Lo vamos a ver un ratito, pero la mayoría del delirium debiera ser manejado con manejo no farmacológico, ¿no? O sea, y acá vemos la lista, cada una de estas cosas, la desorientación con
con la posibilidad de distinguir el día de la noche, con relojes, estimular la movilización precoz, el control de los líquidos, de la hipoxia. Bueno, en definitiva, uno tiene manejo no farmacológico y farmacológico. ¿Eh? No tenemos tiempo hoy para profundizar el tema del tratamiento farmacológico del delirium, pero básicamente tener en cuenta estos patrones y que el 90% del trabajo debiera ser no farmacológico, ¿no? Y está este bundle de delirium que lo pueden googlear, les voy a mandar información sobre esto, que no es solamente para el delirium, se llama el bundle liberación, ¿no? De la terapia intensiva, que es lo que uno busca, liberar al paciente de la terapia intensiva, que tiene un componente de delirium, pero tiene otros componentes que me parece muy importante que ustedes conozcan. Si alguno está aplicando este bundle, este paquete de medidas que se llama liberación de la UTI, yo les voy a mandar material de esto, me parece muy interesante que lo conozcan. Y atención, muchachos y muchachas, porque en terapia hay un abuso de la inmovilización, ¿no? O sea, la inmovilización es un método in extremis. Por supuesto, no es un método de prevención de caídas. Hay un abuso, ni que hablar en los geriátricos también, pero la verdad es que eh, los pacientes que han tenido, que han sido sometidos, están atados sin una mayor indicación, tienen todos estos problemas, ¿no? Tienen todos estos problemas. Y claramente es una indicación médica que se debe limitar a situaciones de peligro inminente para sí mismo, para terceros, cuando el paciente realmente tiene un grado de excitación que se arranca todo y no se puede hacer tratamiento, y no muchas más, y no muchas más. Y es una indicación médica y no de enfermería. Y es una indicación que tiene que tener consentimiento informado porque tiene sus riesgos. Y es una indicación que debería estar rubricada turno por turno diciendo quién la indicó, por qué la indicó y cómo la indicó y muy hablada con la familia, ¿no? O sea, claramente, créanme, los que piensan que es un método de prevención de caídas, desde ya les digo que no previene ninguna caída y que hace que las caídas terminen colgados con daños vasculares horribles, espantosos. Bueno, yo soy consciente que voy a velocidad de colapinto, que en cualquier momento me voy a estrellar, porque son muchísimos temas que están punteados, pero este es un tema que también me importa tocarlo hoy con ustedes, ¿no? Es el de úlceras por presión en UTI. O sea, cuando se hizo hace ya muchos años el estudio IBEAS en la Argentina, el estudio de eventos adversos, ustedes saben que el evento adverso más prevalente en la Argentina son las úlceras por presión. Y esto un poco eh, nos debería doler, ¿no? Es que un evento que es prevenible en el 99,9% de los casos, sea el evento adverso más prevalente, nos está hablando un poco de nuestro sistema, de cómo funcionamos. Y cualquiera que haya tenido un familiar con una úlcera por presión sabe el drama, que el colchón, que no, que la rotación, que los hidrocoloides, que cómo lo hacemos, que esto, que la... Bueno, es un drama, aumenta muchísimo el sufrimiento de todos y ni que hablar el aumento de los costos. 16% de las personas que ingresan, y les digo más, hace poco Sandra Echenique, que es una especialista en heridas de la Argentina, a través de la más importante, hizo una maratón en más de 300 instituciones del país, y bueno, encontró que la prevalencia no era más del 16%, era del 20%. Y casi el 20% de las úlceras por presión se producen en terapias intensivas. Entonces, acá claramente hay un trabajo para hacer, porque, y ya yendo al punto de vista médico-legal, un paciente que te entró bien o con la piel rosadita y termina con una escara grado 3 o 4, es indefendible. Es señal de negligencia. No me traigan nada más, señor juez. El paciente entró bien y hizo esta escara. Punto. Entonces es muy importante estar entrenados. Esto cae muy fuertemente sobre enfermería. Por supuesto
que estos factores tenemos que tener estudiados con las escalas que se utilizan habitualmente, Braden, Norton, entender que el tema de pañales es un tema central, ¿no? Los pañales no se colocan para que no moje la cama, ¿eh? Muchas veces se utilizan, me acuerdo Sandra que decía, los pañales de bebé le falta wifi a los pañales y los pañales de adultos son un plástico con un algodón que como no son malísimos, se colocan 5 o 6 por turno para que no manche el colchón. Y bueno, el objetivo no es que no manche el colchón, el objetivo es que no haya humedad, garantizar la nutrición de la persona, los factores coadyuvantes, se lleva la alimentación y se retira y nadie se preocupó, la rotación y por supuesto todo lo que son factores institucionales, porque si vos no tenés gente para rotar, bueno, ahí está el rol a veces de la familia, ¿no? Entonces, esta no es una charla de úlceras, podemos darla con detalle, pero básicamente uno va a tener que tener esto. Esto es enfermería, pero ustedes como médicos que están ahí no pueden mirar para otro lado, ¿no? Y esto es un tema central, ¿no? ¿Qué superficie vamos a utilizar de acuerdo al riesgo? Este paciente tiene alto riesgo, tiene bajo riesgo, la valoración de piel por turno, ¿eh? Todas estas cosas, ¿cómo lo vamos a hacer? Y no siempre es necesario, ¿eh? Para el cuidado de la piel, por ejemplo, apósitos de hidrocoloide, porque yo con aceite de maíz mantengo la piel hidratada. Entonces, todo lo que tiene que ver es indefendible. Un juicio por escala es cara si usted no hizo una valoración del riesgo, si usted no garantizó una adecuada movilización. A veces con rotar 10 grados alcanza. Acá la familia puede tener un rol importante también, ¿no? O sea, uno no está delegando la responsabilidad, pero si te pueden ayudar, fantástico. Y acá va en gusto las superficies que vas a utilizar, estáticas, dinámicas. Bueno, no es una clase de úlceras, podemos profundizarlo, ¿no? Yo en mi época me acuerdo que hacíamos el aerogal, ¿no? No, aerogal no. Estas cositas no, porque lo único que te hacen estas taloneras es desplazarte en lugar de la escala. Es decir, te la vas a hacer en el talón de Aquiles en vez de hacerlo en otro lado. Entonces, tener en cuenta que estos te producen más lesiones por cizallamiento. La piel, la protección de la piel, hoy yo fui evolucionando. Como les dije, soy bastante viejo. Yo hablaba de escaras. Después me dijeron, no, no hablé de escaras, hablá de úlceras. Y ahora que hablo de úlceras, me dicen, no, no hables de úlceras. Habla de relaciones asociadas a la dependencia, de lesiones de piel, lesiones cutáneas asociadas a la dependencia. Dentro de las cuales, por ejemplo, y en terapia intensiva es todo un tema, se agrupan las MARSI, ¿no? Las lesiones por adhesivos, por tela adhesiva, que también, o las lesiones por cizallamiento, que tan frecuentemente son en terapia intensiva. Entonces, claramente, por ahí alguna inversión en buen pañal, y ver el tema de la humedad, garantizar que la gente, fíjense la prevalencia de desnutrición, le dejan eso ahí al paciente, no come nadie, nadie lo ayuda, no tengo voluntarios, y bueno, estas cosas pasan. Bueno, terapia intensiva es un ámbito donde la gente se distrae. Hay tantas cosas que atraen la atención, ¿no? Respiradores, bomba de difusión, ruido permanente. Entonces, el tema de tener una política de evitar distracciones es importante en terapia intensiva, porque en una terapia es muy común el multitasking, tanto en enfermería como los médicos. Están haciendo 1000 cosas al mismo tiempo, es muy frecuente que te interrumpan. La interrupción lo que te hace muchas veces es cortarte el mecanismo automático. Ustedes saben que gran parte de las cosas que ustedes hacen, las hacen con su enorme experiencia porque están calibrados y lo hacen de manera absolutamente automática. A, B, C, D, E. Si en el momento en que estás haciendo el protocolo alguien te interrumpió, eso se perdió y se perdió muchas veces para siempre. Entonces, claramente hay que tener en cuenta y tener alguna política de cómo vamos a manejar los mensajes, las llamadas, las pausas, porque muchas veces incluso muchas instrucciones son pensamientos intrusivos, ¿no? O sea,
uy, la llave del auto, cerré la casa y eso te distrae, ¿no? O sea, y son temas cognitivos que hay que atender. De hecho, vamos a hablar de cosas prácticas, ¿no? El 60% de los errores de medicación, y sobre todo los errores de vía o de dosis y de preparación, tienen que ver con errores de administración. Por eso, si ustedes en sus terapias están preparando medicación, está muy bueno que vayan a la tienda de deporte de la esquina, compren pecheras, como hacen y les coloquen estas pecheras y les coloquen acá, no molestar preparando medicación. No molestar. ¿Eh? Cuando, y yo he tenido oportunidad de ver campañas de esto, cuando la gente se pone estos chalecos, nadie, nadie, ni el familiar, ni el colega, ni el jefe las puede interrumpir. Están haciendo cálculos, están preparando medicación. Una forma muy práctica y muy barata de evitar distracciones en las terapias. Por supuesto que hay interrupciones y esto tiene que ver con la seguridad psicológica. Si alguien se está equivocando, tras la obligación de hablar, ¿no? La obligación de tener interrupciones buenas. Voy a mandar material de lectura para el hogar, digamos, de distracciones, para que tengan esto. Entonces, bueno, hoy en el curso de neurointensivismo había dos o tres terapias que hacían cursos de mindfulness, de atención plena. Hay una serie ahora de atención. No estaría mal, ¿eh? O sea, pensar en que venga un especialista en mindfulness a nuestra terapia y nos enseñe a relajar, a concentración plena en la tarea. No, no me parece del todo mal. Este, pero sí tener en cuenta, fíjense estos pines. Yo cuando fui a Boston tenían caí justo de casualidad, en plena campaña de prevenir errores de distracción. Y bueno, andaban todos con estos pines, no moleste, preparando medicación, zona libre de interrupciones, etcétera. Bueno, las alertas, esto lo usamos nosotros en un recordatorio, a tal hora suena la medicación, recordar que tenés que hacer tal cosa, etcétera. Yo creo que esto tiene que ver con incorporar conceptos de ergonomía. Bueno, tema fatiga. El tema fatiga es un tema enorme de la terapia intensiva. No puede haber guardias más de 24 horas en una terapia intensiva movida. Yo no sé cómo será en Santa Fe, por ahí en el interior, tienen pocos pacientes, pero la verdad es que los humanos tenemos límites. El ritmo circadiano existe. El trabajo de noche detrás de los grandes accidentes catastróficos de los últimos 50 años había gente cansada, ¿no? Y la fatiga es un tema enorme, enorme porque te propende el error, claramente. Fíjense, yo tenía gente que hacía guardia en el Hospital Fernández que venía, por ejemplo, de Gualeguaychú y me volvía, y más de una vez me dicen, estuve a punto de pegarme un palo, porque estaba agotado. Por cada guardia de 24 horas agendada, los accidentes profesionales, accidentes de trabajo aumentan, te pinchás más, este, te equivocás más. Hay muchísima evidencia con respecto a la fatiga, ¿no? Y no los quiero abrumar, pero la evidencia es monstruosa, ¿eh? Monstruosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno ve los consejos del National Safety Council, que es un consejo para todas las industrias, ¿eh? Los factores, o sea, el Consejo Nacional de Seguridad en el Trabajo de los Estados Unidos ha establecido estos 9 factores de riesgo para tener accidentes en el trabajo. Uno, como personal de salud. Y veamos, ¿no? Y van a ver que bingo, ¿eh? Bingo. Terapia intensiva, bingo. Trabajar en distintos turnos, muy temprano a la mañana, muy de noche, trabajo exigente, turno de más de 10 horas, semana laboral de más de 50, dormir poco, pocos recreos y rápido regreso al trabajo. Bingo, tienen todos los factores de riesgo para lastimarse ustedes y para producir un daño a sus pacientes. Lo peor de todo es que
Nosotros tenemos naturalizado esto. ¿Cómo? ¿Está mal esto? Entonces, este es un tema, ¿no? La cultura médica ha promovido tradicionalmente formas de conducta que son muy insatisfactorias. Y la gente que no hace esto es vista como gente poco comprometida. Y la verdad es que no deberíamos trabajar así. El bienestar ocupacional y dentro del bienestar ocupacional, el adecuado descanso de la gente es un tema enorme. ¿Eh? Entonces, claramente, el tema de siestas, es decir, tener siestario, alguien que pueda tomarse 15, 20 minutos para descansar, ¿no? Tener café a mano. eh, eh, la limitación de horas de trabajo siempre es problemática porque te metes con turnos, etcétera, pero la verdad es que tenemos que plantear cuántas guardias vamos a tener y por supuesto todo lo que tenga que ver con higiene del sueño, con garantizar que la gente duerma bien. Tema para el hogar, plantear los turnos, plantear el adecuado descanso. Lamentablemente, con el pluriempleo que hay en la Argentina, el hecho de que vuelva de descanso no significa que la persona va a estar descansada, porque lo más probable es que tenga que irse a otra guardia o a otro lugar para seguir comiendo. Y esto es un tema que podemos charlar en el debate. Y muy vinculado con la fatiga y con las distracciones, está el tema de la gestión de alarmas en las terapias intensivas. Eh, es un tema enorme, ¿no? Porque ustedes lo tienen naturalizado, ¿no? Pero están en un tsunami de alarmas. O sea, en una terapia hay todo esto: monitores multiparamétricos, bombas de fusión, respiradores, tensiómetros. Suenan luces, ruido. Algunos son importantes, otros no son importantes. Es decir, parece un casino. Cualquier persona que trabaja en una unidad de terapia intensiva sabe que esto es, y fíjense lo interesante, John Hopkins tiene una política de alarmas hace ya muchísimos años, 2006, hicieron un análisis, ¿eh? Eh, y vieron esto, ¿no? En un análisis de señales de alarma en 12 días, el equipo de terapia encontró 350 condiciones de alarma por paciente por día. ¿Quién puede atender cognitivamente a esto? En una unidad de terapia intensiva pediátrica de 17 camas, en un periodo de 8 días, 20.000 alarmas. Entonces lo que hicieron fue un programa. Muchas de estas alarmas no tienen ninguna significancia clínica. Entonces, tarea para el hogar, y fíjense, la FDA reportó más de 566 reportes de muerte porque te insensibilizás. Desarrollás lo que hoy se conoce como fatiga de alarmas. Ya no le das pelota. Algunos incluso hemos tenido casos de la compañía serios de gente que apagó las alarmas, directamente las apagó. Y después hubo un problema porque apagó todo y el paciente se estuvo y no sonó la alarma. Entonces, esta desensibilización, esta fatiga de alarmas es un factor de riesgo en las terapias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener una política, tener una política. Y esto no es sencillo. Voy a mandarles información sobre gestión de alarmas. Van a tener para leer meses con esto, el que quiera leer de esto realmente. Porque esto no es sencillo. ¿eh? Entonces uno tiene que empezar a priorizar qué alarmas son importantes, cuáles no. ¿Tiene que sonar siempre que se acabó el suero la alarma? ¿O que se acabó de pasar la medicación? ¿Cómo se responde? ¿Quién puede setear los aparatos? ¿Quién no? ¿Quién tiene autorización para esto? Y esto es un tema que me gustaría discutir antes del final. Y ya sé que estoy pasado, doctor Serrano, vamos a hacer 10 minutitos más. Pero esto es, yo no sé cuántas terapias intensivas están colocando vías centrales bajo control ecográfico. Yo las colocaba con parámetros anatómicos. Ahora bien, cuando uno va a ver las guías publicadas hoy de seguridad del paciente, una de las prácticas de seguridad más publicadas y con mejor evidencia es la colocación de vía central bajo control ecográfico. Y esto es un tema, ¿no? Porque si hoy vos tenés un neumotórax, una embolia, una arritmia, y después te hacen un juicio, y vos decís, "No, yo le hice compararme una disección de carótida", y vos le decís, mire, yo no tenía control ecográfico, y dice, bueno, pues usted tendría que haber hecho, hoy está todo escrito, que lo tiene que hacer con esto. Y hay muchos factores de riesgo. ¿eh? Entonces el entrenamiento en colocación lo podemos discutir ahora
te va a permitir un montón de cosas. Este trabajo publicado en la revista de Anestesia vio estas ventajas, ¿no? Permitió evitar complicaciones y evitar gastos, la colocación bajo control ecográfico. Y sin embargo, si bien estos trabajos son viejitos, viejitos, este, yo no sé si hiciéramos la encuesta acá en la Argentina, cuántas vías centrales se colocan bajo control ecográfico, yo te diría que no creo que más del 50%, si es así, porque bueno, el entrenamiento también es necesario, pero lo quería traer a colación, lo podemos plantear en el debate. Este es un tema que tenemos que tener en cuenta. Tenemos la capacidad, ¿eh? Y hay bastante evidencia con respecto a esto, ¿no? La evidencia te dice, cuando te compara, cuando te compara la vía con ecografía versus SIN, mucho menos tasa de inserciones fallidas, menos tasa de complicaciones y menos costos. Entonces ya, aunque parezca más costoso, en el largo plazo, termina siendo mucho más costo efectivo hacerlo. Y me quiero dedicar los últimos 10 minutos a un tema que hoy en el curso de neurointensivismo salió mucho, mucho, mucho. Tenemos que realmente ustedes, los que son terapistas, hacer un esfuerzo grande por hacer que este ambiente tan deshumanizado que es muchas veces las terapias intensivas sean más humanos, porque claramente muchos procesos no están diseñados para los pacientes, sino para nosotros mismos, sino pensemos en la locura hoy de tener que un paciente, yo tengo a mi papá internado en la terapia intensiva, tengo 2 horas por día para estar con él. Mi papá está lúcido y mi papá está esperándome que yo esté ahí. Y yo tengo que cruzarme toda la capital para llegar y llego tarde y no me dejan pasar. Entonces, lo podemos discutir en el debate, pero denme una razón que a mí me convenza para decirme por qué no pueden tener terapia intensiva de puertas abiertas 24 horas, por lo menos a un familiar, como pasa en la mayoría de las unidades pediátricas de terapia intensiva. No así en la de adultos, ¿no? Entonces yo tengo que adoptar de manera sistemática este paradigma. Y humanizar la UTI significa todo esto, ¿eh? Ser un poquito más empáticos. Pero empáticos no alcanza. A mí me gusta decir, la empatía es ponerse en el lugar del familiar, ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del paciente. La empatía es la vía aferente. Yo siento con vos, esto lo siento, pero no alcanza con sentir. Hay que actuar. Y ahí viene la compasión, la vía motora, ¿no? Bueno, los invito, probablemente ustedes, esto es hiper conocido y por eso no voy a, y los que se están enterando ahora, tarea para el hogar, entran a la página UCI, el proyecto Humanización de los Cuidados Intensivos, es un proyecto multinacional guiado por España, este, que está luchando fuertemente para este. De acá surgen, por ejemplo, los programas de mascotas en terapia, Amigos con patas, hoy hablábamos de la importancia para gente que quiere tener su mascota, que pueda en algunas circunstancias, bajo los controles habituales, poder tener su mascota, aunque sea un rato acompañándolo. Y trabaja sobre estos ejes temáticos que apenas los voy a mencionar, ¿no? Todavía puertas abiertas, puertas abiertas. Todavía prevalece un modelo muy restrictivo, muy restrictivo. ¿Eh? Horario de 13 a 14, de 18 a 19, ahí se dan informes, el resto nos deja a nosotros tranquilos hacer nuestro trabajo. No funciona así, no funciona así. Mucho prejuicio con respecto a la presencia de familiares. Los familiares no quieren estar, se impresionan, los familiares molestan, los familiares infectan, los familiares complican el tratamiento y esto no está avalado por ninguna evidencia. Todos los trabajos sobre terapias intensivas abiertas te demuestran la fantástica experiencia, no solamente para la familia, sino también para el personal, que comienza a interactuar mucho mejor con la familia cuando la familia ve los esfuerzos de cuidado que hacen. Por supuesto, hay problemas de infraestructura, a veces si tiene compañía familiar, tengo una silla de plástico de playa y ahí quédese. Esto creo que hay que explorarlo. La comunicación, ¿no? Dentro del equipo de salud, ¿no? Eh, hablar,
O sea, no solamente esto lo hablamos al principio, pero también hablar de cómo quiere morir. Hay cosas que hay que hablar. ¿Eh? El acceso, las terapias más humanizadas, el paciente tiene acceso a su historia clínica, permanente acceso a su historia clínica, no les es vedado. Atender las necesidades emocionales de los pacientes. ¿Eh? Tan o más importante que su necesidad física, sobre todo en cuidados paliativos, cuando no hay mucho más que hacer, hay muchísimo para hacer, para hablar, para permitir. Y por supuesto, preocuparnos también de nuestra gente. Si ustedes no están bien, es imposible que sus pacientes estén bien. El nivel de burnout en terapia intensiva es muy alto. ¿Eh? Entonces, permitirnos estos espacios de discusión, estos grupos, normalizar la atención mental, la ayuda de colegas. Hoy hablaban de John Hopkins, un médico que tiene un grupo especial para atender a gente que está abrumada emocionalmente por los pacientes que atienden, grupo de enfermeros, de médicos, de psicólogos que hacen reuniones y que hablan de estos temas. Atención al síndrome post-UTI, esto lo conocen mejor ustedes que yo. Por supuesto, poder diferenciar día de noche. Algunos tienen más plata, otros tienen menos plata, pero siempre algo se puede hacer. Llevar al paciente, asomarlo a una ventana, se puede hacer. Y los cuidados al final de la vida, ¿eh? Para que nadie muera solo, ¿no? Como pasó tantas veces en la terapia intensiva, ¿no? O sea, los cuidados intensivos y los paliativos no son excluyentes. Yo acá no los quiero aburrir porque realmente no quiero repetir el proyecto UCI. Los que no lo conocen lo googlean y cada una de estas líneas estratégicas tienen líneas de acción muy claras, con indicadores muy claros y con ejemplos claros para que ustedes puedan seguir. Bueno, yo soy consciente que fui volando. Este es mi mail. Yo les voy a mandar mañana o más tardar pasado toda esta presentación con material de lectura complementario para los que quieran profundizar. Eh, y bueno, los que quieran, yo también les voy a poner en el chat acá mi mail, quieran material específico de algún tema, lo único que tienen que hacer es enviarme un mail y yo les voy a responder con mucho gusto. Doctor, todo suyo. Me apuré un poquito, pero no quería que fuera tan larga como la otra vez. No, fantástico, fantástico. En realidad, este, absolutamente ningún desperdicio, todo lo contrario. Estoy buscando algunas de las preguntas o los aportes que son bastante interesantes. Bueno, hay un doctor que no se preocupe, que tenía mal anotado el nombre, eso está correcto. El doctor Lancaleo, que dice que muy bueno por lo del bundle. eh, Él después acota también que muy cierto el uso y abuso de la contención mecánica. Mm. Eh, bueno, Sotelo dice muchas gracias, muy bueno. Eh, Pueden hablar también si alguien quiere levantar sí, 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 por supuesto. comentar. Me interesaría que ustedes que son terapistas me cuenten si alguna de estas cosas la están usando, la humanización, por qué no la terapia intensiva de 24 horas, cuáles son los límites que encuentran a esto. Eh, Porque muchos me dicen no, no se puede. Bueno, la parte de humanización me interesaría. Si hacen vía central con control ecográfico o no. A ver, me gustaría escucharlo. Si alguien se anima A a hablar. propósito, un Sí. comentario que no soy terapista, pero que tiene que ver con todo esto en el tema de la humanización, tener en cuenta las decisiones anticipadas. Ujú. Muchos pacientes. Yo estoy en el primer nivel de atención. Uno está pregonando permanentemente para que el paciente tome en cuenta y establezca cuáles van a ser sus decisiones, la orden de no resucitar, en fin, una serie de cuestiones, o en enfermedades crónicas terminales, evitar el ensañamiento terapéutico, el encarnizamiento terapéutico, o sea, un montón de esas cuestiones que son fundamentales a la hora de respetar las decisiones y la dignidad del paciente. Eh, bueno, Motorola nos dice, porque no ha puesto el nombre, la parte de infecciones por catéter es muy importante.
Karina Correa, soy licenciada en Enfermería de Santa Fe, excelente. En el sistema de salud pública falta mucho la atención humanizada, muy claro todo, excelente, claro y práctico. Nos dice Luis Juan José. O sea, hay Bueno. muy buenos comentarios, pero todavía nadie se anima a pedir el Nadie micrófono. sería, ¿qué es seguridad psicológica? Pueden hablar, pueden hacer comentarios. Yo no soy terapista, pero le prometo, doctor, que tenemos que hablar de atención central a la persona, ¿eh? Tenemos que hablar. Acá nos cuenta María y nosotros ponemos, si el paciente le Ah, qué ponemos la interesante. radio para que pueda interactuar. Es muy importante esto, la radio, la música, la musicoterapia. Este, hoy veía algunas cosas, fíjese, ¿no? Hoy habló el jefe de terapia del Hospital Austral. Tiene más plata, pero tiene una mujer, un señor que quería, y en realidad virtual le pone al paciente paisajes y alguien que le canta. Eso quería, o sea, y tienen contratado a una persona que canta qué música le gusta, y el tipo va con el país, con la realidad virtual viendo paisajes, hasta esas cosas. Uno diría, y no les es costosísimo, porque un aparato de esto otros que lo sacan tienen el programa de mascotas, o sea, muy establecido, o sea, y fíjese, una mujer que estaba con traqueostomía, etcétera, pone en Instagram un día feliz. Una persona que estaba en terapia intensiva, ¿por qué era feliz? Porque estaba con su cachorro. Y para Qué ella era un día bien. feliz. Eso es oro. Sí, sí, Se sí, la sí. veía con la cánula, cosa, un día feliz. Para ella la felicidad era estar con su cachorro que había pasado por todos los controles que tenía y se lo habían puesto ahí en la cama con ella. Y estuvo unas horas con su cachorro, con su... Bueno, esas cosas a mí me parece que tenemos que tratarlas, ¿no? Atención central a la persona es un tema enorme, enorme, no solamente en la terapia intensiva, sino en toda la práctica, ¿eh? La contención familiar de los seres queridos. Eh, ¿Vieron una de las cosas centrales de atención central a la persona es, ¿vieron el familiar que usted dice molesto? Bueno, Ujú. yo quiero un familiar molesto, que se va a preocupar por mí, que es mi abogado, que va a estar ahí. Y una vez me corrigieron, no es molesto, doctor, es presente, familiar que se preocupa. Y el familiar no sabe que no es importante que se acabó el suero, que en un ratito usted se lo cambie, pero para él estaba viendo caer gota a gota y de repente se acabó, para él es importante. Un familiar no sabe que esta alarma no es importante, pero sabe que está sonando una alarma y se preocupa. Y por ahí era la alarma del oxímetro que se salió y no le importa a nadie, pero para él es importante y te va a ir a los FI de enfermería a molestar porque para ellos no saben eso. Entonces, las experiencias de familiares y pacientes en terapia intensiva son muy gratificantes desde el punto de vista humano, que en definitiva ayuda también a curar a la gente, ¿no? Creo que, fíjese, doctor, que cada vez hablo menos de temas médico-legales y más de temas humanos y de seguridad, porque en definitiva, la mejor forma de ayudar a los colegiados de los juicios de mala praxis es que, es que no haya daños, ¿eh? Pero si no, ¿qué hablaría? De la historia clínica y que escriban todo bien. Y ahí nos quedamos, ¿no? No mucho más. Que un día vamos a hablar también de eso. Pero Pero, perfecto. pero Eh, bueno, eh, Alguien nos dice que hizo una pasantía en el hospital público y que la contención familiar y de los seres queridos es fundamental, se le enseña y coopere el familiar. sí, 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 es educación, fundamentalmente. Y aún los más molestos terminan siendo buenos aliados. sin Y duda. eso minimiza totalmente el tema de la mala praxis. Sí, sí. Y no quiero dejar de destacar, doctor, cuando hablamos de atención centrada en la persona, cuando hablo de personas son las personas y también están los enfermeros, médicos, la gente de terapia, ¿no? Por eso ya no se habla más de experiencias del paciente, se habla de experiencias humanas. Las experiencias humanas, porque la experiencia modifica a los dos que participan, al médico, a la enfermera y al paciente. Son dos participantes. Tenemos que mejorar la experiencia humana en la terapia intensiva. La experiencia humana, la de los dos, la del enfermero y la del médico, que está muy sobrepasado, muy sobrecargado, muy exigido, y la del familiar. Pero bueno, son las 9:20, debe estar agotado, yo estoy a Ah, sí. disposición. A Eh, todos les va a llegar el certificado por correo electrónico. En la medida que tengamos la bibliografía que nos mande el doctor, se las vamos a hacer llegar. No duden en expresar las inquietudes que tengan, que podamos resolver
desde el Colegio de Médicos, que estamos muy preocupados, y desde, bueno, Noble y el doctor Vítolo. Aquí, Acá, Luciana, importante lo que dice Luciana, muy importante. Dice, soy psicóloga, es importante realizar el vínculo con los padres con un niño en terapia, pero es muy difícil que el médico te permita estar presente para acompañar a esos padres. No sé si fui clara con lo que quiero decir. Trato de estar con ellos antes de que entren para guiarlos. Bueno, la verdad que todo lo que sea apoyo, ¿viste? Y que esté para el equipo, si hay un psicólogo que está con los padres, bueno, la verdad es que no veo por qué no la permiten, pero es importante lo que ella dice. Bueno, estoy agotado, no sé ustedes, pero yo, este corrido, qué corrido. ¿Sabe, doctor, que cuando yo doy un webinar en la compañía, esta charla dura 2 horas y la reduje a una? uh, Así que, por suerte para ustedes, fíjense lo que se salvaron. bueno, Eh, muchísimas gracias, Pero bueno, doctorazo. nada. Gracias a ustedes. Para mí es un gusto y vamos pensando ya otro temita. Por supuesto, el colegio tiene un montón de otros oradores disponibles, pero bueno, si no es en diciembre, será en marzo o cuando quieran. Vamos a seguir el año que viene acompañándolos. Con todo gusto, y el año que viene vamos a hacer un curso sobre seguridad del paciente. Me encanta, lo vamos a pensar juntos. Les mando un abrazo grande, un saludo grande y doctor, siempre es un gusto hablar con usted. Gracias, gracias Nos y vemos. gracias a todos por participar. ¿M? Nos vemos. Muy buenas Gracias, noches. Guido, por todo el apoyo Gracias, técnico que está Guido. siempre ahí atrás. Gracias, Chau, doctor. Hasta chau. luego. Hasta luego.